Desperté a las 6 de la mañana, como siempre. El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana, y su luz suave se colaba en la habitación, iluminando las paredes de mi casa vieja. Me levanté lentamente, como si el peso de los años me arrastrara hacia el suelo, y me dirigí al baño. Cada mañana, el mismo ritual. Me lavaba la cara, me miraba al espejo, y veía a un hombre envejecido, con el corazón cansado y la mente llena de recuerdos. Los recuerdos de ella. Hace años, la casa estaba llena de risas, de charlas animadas, de la calidez que solo ella podía dar. Pero ahora la casa estaba vacía, como vacía estaba mi alma. Mi esposa se fue hace 2 años, y aunque mi hija Carolina y su esposo Miguel viven aquí, algo dentro de mí sabe que no queda nada de lo que antes llamaba hogar. Todo ha cambiado. Me senté en la mesa, como siempre, frente a la ventana. Los niños del vecindario jugaban fuera, correteaban por la calle sin preocupaciones, riendo a carcajadas. Yo, en cambio, solo podía pensar en lo que perdí. Ella, mi esposa, mi compañera, siempre me decía que disfrutara de los pequeños momentos, que no dejara que el trabajo me consumiera. Pero en esos años, el trabajo me devoró y ya no pude detenerme. Cuando ella se fue, me di cuenta de que ya no quedaba nada más que el vacío y la soledad. El desayuno era sencillo: un poco de pan, café y algo de fruta. No tenía mucho apetito, pero comí de costumbre. Después me levanté y me dirigí al jardín. Las plantas que ella solía cuidar con tanto esmero ya estaban marchitas, olvidadas. Caminé por el sendero que bordeaba el jardín, pasando junto a las rocas que alguna vez estuve arreglando, y los cercos rotos que nunca llegué a reparar. Me pregunté cuántos años había pasado sin mirar el paisaje, sin preocuparme por nada más que por el trabajo, por hacer más dinero, por sostener una familia que al final parecía no necesitarme. Recuerdo los días en los que, aunque la vida era dura, sentía que todo valía la pena. Trabajaba incansablemente para proporcionarles todo lo que necesitaban, para mantener el hogar a flote. A veces me quedaba despierto hasta tarde, arreglando algo en la casa o trabajando en el taller, y ella me decía: «José, haz una pausa. La vida no es solo trabajo». Pero siempre la ignoraba, y cuando la perdí, todo lo que tenía era el eco de sus palabras, que ahora me dolían profundamente. Cuando mi esposa murió, pensé que la mejor forma de superar la soledad era vivir con Carolina y su familia. Carolina insistió tanto en que me mudara con ellos, diciéndome que ya no podía vivir solo. Me dijo que era el momento de estar con ellos, de estar cerca de los nietos. Y aunque mi corazón quería quedarme solo, acepté. Pensé que, tal vez, tendría algún consuelo en su compañía. Sin embargo, al poco tiempo, empecé a darme cuenta de que las cosas no eran como pensaba. Carolina, mi hija, siempre tan preocupada por todo, se convirtió en alguien que ya no veía en mí a su padre, sino a una fuente inagotable de dinero. Miguel, su esposo, quien siempre fue amable conmigo, comenzó a verme como una inversión, alguien a quien podían recurrir para financiar sus proyectos. No había un día en que no me pidieran ayuda para algo. Siempre algo que arreglar, algo que financiar, algo que comprar. Y yo, sin poder decir que no, me encontraba dándoles lo poco que me quedaba. Recuerdo una vez, cuando Carolina me dijo: «Papá, ya sabes que te ayudaremos con todo, pero tienes que confiar en nosotros, tienes que aprender a dejarnos hacer las cosas». Y fue en ese momento cuando entendí que ya no me veían como un padre,
sino como un banco al que podían acudir cuando lo necesitaban. Ya no había espacio para el amor, solo para las expectativas y las demandas. Una noche, Miguel me invitó a cenar con ellos. Siempre que teníamos una conversación importante, era en la mesa, como si eso hiciera que todo fuera más fácil. Esa noche, Miguel empezó a hablarme de un proyecto en el que estaba involucrado. Era un negocio de bienes raíces, un gran proyecto, una inversión que requería una cantidad considerable de dinero. Me mostró las proyecciones, las tablas, los gráficos. «Papá, si ayudas, esta será una oportunidad que beneficiará a todos. Es nuestra única oportunidad», me dijo con una sonrisa confiada. Vi los números en la pantalla y algo dentro de mí empezó a inquietarse. Mi corazón se aceleró. Me pedían más de lo que podía dar, más de lo que tenía. Mi cuerpo tembló al ver la magnitud de lo que estaba en juego. El peso de la responsabilidad me aplastaba, pero lo que realmente me dolió fue la sensación de que me estaban utilizando, de que ya no me veían como un miembro de la familia, sino como una fuente de recursos. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Pero la presión de tenerlos a ambos mirándome me hizo reaccionar. No podía más. Levanté la mano y dije, casi sin poder controlarme: «No, no puedo ayudar más. Ya he dado todo lo que tenía. Estoy cansado». Carolina me miró. Sus ojos se llenaron de rabia y frustración. «Si no nos ayudas, entonces ya no eres parte de la familia», dijo, su tono cortante como una daga. La habitación se llenó de un silencio denso. Miguel miró hacia abajo, nervioso, sin saber qué hacer. Las palabras de Carolina me dolieron profundamente, más que cualquier otra cosa que pudieran decirme. En ese momento me di cuenta de que, aunque me llamaban padre, ya no quedaba nada de lo que alguna vez fue nuestra familia. El aire se volvió denso, casi insoportable. Me levanté de la mesa, sin decir nada más, y me fui a mi habitación. El nudo en mi garganta era tan fuerte que me costaba respirar. Carolina y Miguel quedaron atrás, pero no podía quedarme allí más tiempo. Tomé mi pequeña maleta, guardé mis cosas personales y salí sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que algo se rompía dentro de mí. La casa que alguna vez fue un hogar, ahora me parecía ajena. Ya no podía quedarme allí. No quería ser parte de esa vida que ya no me pertenecía. Cerré la puerta con suavidad, sin hacer ruido. Di un paso fuera y mientras caminaba por la calle, sentí el peso de la decisión que acababa de tomar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tomaba el control de mi vida. Me fui sin mirar atrás, sin esperar ninguna llamada, sin arrepentirme. Solo quería estar lejos, lejos de todo lo que me había hecho sentir, como si ya no fuera más que una herramienta útil, un recurso a su disposición. Decidí que ya era suficiente. Salí de la casa sin mirar atrás. Llevaba conmigo una maleta pequeña, lo único que había recogido en un apuro, pero no era lo que más me pesaba. Lo que realmente me ahogaba era el dolor de ver cómo la familia que tanto había amado se desmoronaba, cómo las palabras de Carolina y Miguel, que antes me daban consuelo, ahora me acusaban y me trataban como si fuera un recurso más, algo de lo que podían disponer a su antojo. El sol ya comenzaba a esconderse cuando dejé atrás esa casa que había sido mi hogar por tantos años. Cada paso que daba en la calle me parecía pesado, pero también liberador. Sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Al principio pensé que la soledad me ahogaría, que no podría soportar estar solo en ese lugar tan vacío.
Pero pronto me di cuenta de que la libertad que sentía al irme era mucho más grande que la carga de estar atrapado en una relación que ya no era sana para ninguno de nosotros. No sabía exactamente dónde ir, pero tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. Al llegar, me encontré con un barrio tranquilo, donde las casas eran sencillas y la vida parecía más pausada. Busqué una pequeña casa, un departamento modesto pero acogedor. Me costó decidirme, pero al final supe que debía elegir algo sencillo, algo que no me hiciera sentir que todavía estaba atrapado en el pasado. Firmé el contrato de arrendamiento y en ese momento sentí que había dado un paso importante hacia mi propia independencia. El departamento no era mucho, pero era mío. Cuando entré, la sensación de vacío era inmensa. Nada en él me era familiar. Sin embargo, esa soledad fue al principio un alivio, un descanso. No había voces, no había miradas acusadoras, no había demandas constantes. Estaba solo, pero era mi soledad. Y por primera vez en años sentí que mi vida ya no estaba siendo definida por lo que los demás esperaban de mí. El primer día en el departamento lo pasé caminando por la zona, mirando tiendas, cafés, respirando el aire fresco del parque cercano. Me compré un par de libros sobre cómo manejar las finanzas personales. Siempre había sido responsable de todos, pero nunca me había detenido a aprender a cuidar de mí mismo de la manera adecuada. Durante años había gastado y dado sin pensar, sin preguntarme si eso era lo que realmente quería. Ahora me encontraba con un espacio vacío, con tiempo para pensar y aprender. Las primeras semanas fueron tranquilas. Cada mañana me despertaba a la misma hora, sin las prisas ni las responsabilidades que había tenido en la casa. A veces me encontraba con una sensación extraña, como si no estuviera realmente viviendo, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera un sueño lejano. Pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en la rutina simple. Levantarme, preparar mi café, leer un poco, pasear por el parque. Pasaron los días y las semanas, y pronto me di cuenta de que la gente de mi familia comenzaba a notarme. Primero fue Zara, mi nieta. Cada semana me llamaba para saber cómo estaba. Era la única que nunca me había pedido nada, y sentía que sus llamadas eran sinceras. «¿Cómo estás, abuelo?», me preguntaba siempre. «Estoy bien, Zara. Estoy aprendiendo a vivir por mí mismo», le respondí una vez. Ella, sin embargo, parecía entender más que nadie. Pero el teléfono también empezó a sonar más seguido. Carolina fue la primera en llamarme. No me sorprendió, sabía que lo haría. Su voz al otro lado de la línea era suave, casi temerosa. «Papá, ¿puedo hablar contigo? Quiero explicarte lo que pasó». Yo no le respondí de inmediato. Sabía que había algo en sus palabras que sonaba a arrepentimiento, pero no estaba seguro de si esa era una disculpa sincera o solo otra forma de intentar conseguir lo que quería de mí. Finalmente, después de varios intentos, decidí contestar. Mi corazón se aceleró al escuchar su voz. «Papá, he estado pensando mucho y creo que te he fallado. No entiendo cómo pude decirte lo que te dije esa noche. Lo siento mucho». Sentí un nudo en la garganta, pero mi voz seguía siendo firme. «Carolina, ya no podemos seguir así. Yo he dado todo lo que tenía, pero ahora tú y Miguel deben aprender a hacer lo mismo. No puedo seguir siendo el que cargue con todo». Pasaron los días y las llamadas se hicieron más frecuentes, pero mi decisión estaba tomada. No podía seguir siendo la solución para todos. Había sido una muleta para ellos, y ya era hora de que aprendieran a caminar solos.
A veces, en las noches más solitarias, me preguntaba si lo que había hecho era lo correcto, si había actuado con justicia, si quizás debería haber estado allí para apoyarlos una vez más. Pero sabía que mi decisión era necesaria, que no podía seguir siendo el salvavidas de una familia que solo me veía como una fuente de recursos. Una tarde recibí una llamada de Miguel, mi yerno. «José, tenemos que hablar. La situación está muy difícil. Los proyectos no están funcionando como esperábamos. Todo lo que hemos invertido está en riesgo. Necesito tu ayuda, por favor». Durante un largo rato no dije nada. Recordé cómo siempre pedían ayuda, cómo siempre había estado dispuesto a darles lo que necesitaban, sin pensar en mí mismo. «Miguel, lo siento, pero no puedo seguir ayudándolos. Ya he hecho todo lo que estaba en mis manos. Es hora de que ustedes se hagan responsables de sus vidas». Esa noche, después de la llamada, me sentí más tranquilo que nunca. Había tomado la decisión que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Lo había hecho por mí, por mi bienestar. No estaba enojado, no sentía resentimiento, solo una gran sensación de alivio. No quería más demandas, no quería más sentir que mi valor como padre o suegro dependía de lo que podía ofrecer materialmente. A la mañana siguiente me levanté temprano como siempre. Tomé mi café y me senté frente a la ventana. Vi a los niños correr por el parque y me di cuenta de que aunque el tiempo pasaba, yo estaba aprendiendo a vivir de nuevo, sin prisas, sin preocupaciones ajenas. Estaba solo, sí, pero por primera vez en años era una soledad que elegí para mí mismo. Al final, la vida nos enseña que a veces el mayor acto de amor que podemos hacer por nuestra familia es dejar que aprendan por sí mismos, incluso si eso significa que tenemos que alejarnos. Y aunque al principio me sentía perdido, poco a poco descubrí que esa decisión fue la que me dio la paz que tanto necesitaba. Me encontraba de pie en mi habitación, mirando a mi alrededor, como si todo lo que había conocido a lo largo de mi vida estuviera aquí, en este pequeño espacio. Cada rincón me traía recuerdos de días pasados, de momentos felices, de los años en que la casa se llenaba de risas y amor. Pero ahora, al mirar los muebles y las fotos en las paredes, todo parecía una historia lejana, una historia que no podía cambiar, no podía revivir. Solo quedaba el peso de lo que una vez fue mi vida familiar. Me acerqué a mi armario, donde guardaba las pocas pertenencias que aún tenía, y saqué la vieja maleta. Cerré los ojos por un momento y respiré profundamente. Pensé en los años que había pasado haciendo todo por mi familia, sacrificado tanto de mí mismo para verlos felices, pero ahora todo eso se había ido al diablo. Carolina ya no era la hija amorosa que recordaba, y Miguel se había convertido en un extraño que solo veía en mí una fuente de dinero. Había dado todo lo que tenía para ellos, y aún así sentía que no podía dar más. Tomé el viejo billetero de cuero que había usado durante años. Dentro había una foto de mi esposa. Una sonrisa nostálgica cruzó mi rostro mientras veía esa imagen. Ella siempre me había dicho que, cuando ella ya no estuviera, debía vivir para mí, que debía aprender a cuidar de mí mismo. Y a pesar de su partida, me encontraba aquí, en esta situación, sin saber qué hacer o hacia dónde ir. Puse la foto de lado y comencé a meter algunas ropas en la maleta. Cada prenda que guardaba me parecía un pequeño trozo de mí mismo. Pero sabía que el lugar donde estaba no era mi hogar, no más. La casa que alguna vez me dio consuelo ahora me resultaba una jaula. Tenía que irme. Cuando me dirigí al salón, Carolina estaba allí,
en la cocina, preparando la cena. Su figura, que antes me traía una sensación de seguridad, ahora me parecía distante, ajena. No había vuelta atrás. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero ya no podía quedarme. Me quedé de pie en la puerta del salón, observándola en silencio, hasta que finalmente, con un nudo en la garganta, le dije: «Carolina, puedes vivir sin mi ayuda, y yo también viviré sin tener que preocuparme más por ti». Mi voz, aunque calmada, llevaba consigo un peso de dolor que solo yo conocía. Ella se giró lentamente. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa, enojo y confusión. «¿Qué estás diciendo, papá?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Vas a irte así, después de todo lo que hemos hecho por ti?». Me miró, esperando alguna respuesta, alguna palabra de consuelo. Pero ya no había nada más que decir. No me volví hacia atrás para darle explicaciones, ni para que me convenciera. Ya había tomado mi decisión. Salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic. El sonido me pareció definitivo. Caminé por el pasillo oscuro, sintiendo el peso de cada paso. A medida que me alejaba de la casa, una sensación extraña de liberación se apoderó de mí. Por fin estaba haciendo algo por mí mismo. Ya no tenía que cargar con las expectativas, las demandas y las críticas de los demás. Por fin estaba solo. Caminé por las calles solitarias, sin un destino claro. El aire frío de la noche me dio una sensación de frescura, pero también de vacío. Mi mente iba a 1000 por hora, pero a la vez sentía una calma extraña, como si finalmente estuviera tomando el control de mi vida. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había elegido. Al llegar al centro de la ciudad, encontré un pequeño departamento en una zona tranquila. No era lujoso, ni siquiera bonito, pero era todo lo que necesitaba. Estaba limpio y vacío, listo para que lo llenara con mis pensamientos y mi nueva vida. Firmé el contrato de alquiler sin pensarlo demasiado. Necesitaba un lugar para empezar de nuevo, sin los recuerdos dolorosos de la casa en la que había vivido tanto tiempo. Esa noche, cuando llegué al departamento, me senté en el suelo, observando las 4 paredes vacías. La sensación de soledad era abrumadora, pero al mismo tiempo había algo reconfortante en ella. La casa que dejaba atrás no tenía paz para mí, pero este nuevo lugar, vacío y tranquilo, me ofrecía un refugio. No estaba seguro de si lo lograría, pero estaba decidido a intentarlo. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre lo había hecho. Me levanté, preparé un café y me senté en la pequeña mesa de la cocina. Miré por la ventana, hacia la calle tranquila. Los autos pasaban lentamente y en la esquina un hombre mayor vendía pan. El bullicio de la ciudad me parecía lejano, como si no perteneciera a ese mundo. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Carolina. No me sorprendió, sabía que lo haría. Sus llamadas siempre me seguían, incluso cuando intentaba cortar los lazos. Contesté, pero no dije nada. El silencio del otro lado fue la señal de que ella esperaba algo de mí. «Papá, por favor, escúchame», dijo su voz temblorosa. «Sé que te fallé. Estoy tan arrepentida. Por favor, vuelve a casa. No podemos hacer esto sin ti». No pude responder de inmediato. La rabia y el dolor se apoderaron de mí. ¿Cómo podía pedirme que volviera después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía pensar que seguiría siendo el hombre que siempre daba, sin recibir nada a cambio? «Carolina», dije finalmente, con la voz tranquila pero firme, «ya no puedo seguir siendo lo que esperan de mí.
No puedo seguir dándote lo que no tengo. Es hora de que aprendas a vivir sin mi ayuda. No puedo volver, y no lo haré. El silencio fue pesado, pero lo dejé así. No quería más excusas ni promesas vacías. Ya no podía darles más de lo que me quedaba. La llamada terminó y sentí una extraña sensación de alivio. No sentí rabia, solo una tristeza profunda. Sabía que había hecho lo correcto, pero el corazón aún me dolía. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no fáciles. Cada mañana me despertaba con el peso de la soledad, pero también con la esperanza de que, tal vez algún día, encontraría paz. Al menos había tomado una decisión por mí mismo. Nadie más decidiría mi vida. Nadie más me usaría. La noticia de mi partida se extendió rápidamente. A través de Zara supe que Carolina y Miguel empezaron a darse cuenta de que ya no podían depender de mí. Me sentí triste por ellos, pero también aliviado. Había hecho lo que no pudieron hacer, enseñarles a ser responsables de sus propias vidas, pero, aunque mi corazón me decía que lo había hecho bien, había algo en mi interior que no podía callar. Los amaba, sí, pero me había agotado. Y aunque lo que más deseaba era que comprendieran lo que yo había intentado enseñarles, ya no era mi responsabilidad. Unos días después, Carolina me envió una carta. Aunque sabía que no podía cambiar mi decisión, me sentí tocado por sus palabras. En su carta pedía perdón y me rogaba que regresara. Pero ya era demasiado tarde. Mi decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Así, con el paso de los días, me fui acostumbrando a mi nueva vida. No era fácil, pero al menos era mi vida. Podría estar solo, pero sabía que tenía el control, sin las expectativas de los demás, sin tener que complacer a nadie, solo yo y mi búsqueda de paz. Han pasado 7 días desde que me fui. 7 días que para mí han sido un respiro, pero también han estado llenos de una calma inquietante. El teléfono no ha parado de sonar, y aunque he decidido no contestar, cada vez que escucho ese sonido, me acelera el corazón. La familia sigue insistiendo, pero yo me he hecho firme en mi decisión. Sin embargo, el día llegó, y Carolina me llamó. La llamada llegó por la tarde, mientras yo estaba sentado junto a la ventana, mirando la ciudad desde mi pequeño apartamento. No había mucho que ver. Las luces de los autos que pasaban por la calle, algunos peatones caminando apresurados, el sonido distante del tráfico. Era todo lo que mi vida había sido durante años. Un constante movimiento, sin detenerse a mirar lo que realmente importaba. Era curioso cómo todo había cambiado en tan poco tiempo, cómo ahora podía sentarme en silencio sin tener que preocuparme por nada más que por mí mismo. Pero esa llamada era distinta. La voz de Carolina al otro lado del teléfono me hizo dar un salto en mi silla. Estaba temblorosa, como si las palabras le costaran más de lo que esperaba. «Papá», comenzó, con un tono lleno de culpa y arrepentimiento. «Lo siento, sé que te fallé. No debí haberte echado de la casa. No debí decirte esas cosas. Por favor, perdóname». Me quedé en silencio. No pude responder de inmediato. La verdad es que no sabía qué decirle. Sabía que estaba arrepentida, que al menos lo sentía, pero algo en mí me decía que no podía seguir cediendo. Había tenido suficiente. Carolina nunca entendió lo que significaba vivir sin depender de los demás. Ella no entendía lo que significaba para mí llegar a este punto. Siempre había sido su fuente de recursos, su protector,
su salvavidas. Y aunque me partía el alma escucharla, no podía dejarme llevar por la emoción. «Carolina», respondí finalmente, con una voz tan calmada como pude. «Ya te lo he dicho. No puedo seguir siendo lo que esperas que sea. No puedes seguir viéndome como una fuente de dinero, como una solución para todos tus problemas. Yo también tengo mis propios problemas, mis propios límites». Escuché su respiración al otro lado de la línea, como si le costara procesar lo que acababa de decir. «Pero, papá, yo...» Su voz se quebró, y por un momento me pareció que había algo de sinceridad detrás de su dolor. «Te necesito que vuelvas. No sé qué hacer sin ti». Estaba a punto de contestar, pero me detuve. Todo lo que decía me sonaba a las mismas promesas vacías de siempre, la misma historia de siempre. Yo sabía que si volvía, nada cambiaría. La vida de Carolina seguía siendo una rueda de constantes exigencias, siempre esperando que yo resolviera sus problemas. «No puedo seguir, Carolina. Tú y Miguel tienen que aprender a vivir sin mi ayuda. Yo ya no soy parte de esa vida. Te lo he dicho antes». Guardé silencio y apagué el teléfono sin esperar una respuesta. ¿Qué más había que decir? Al final, las palabras de Carolina me dejaron un amargo sabor en la boca, pero también una sensación de alivio. Estaba haciendo lo correcto, aunque mi corazón aún sentía la punzada de su sufrimiento. Me sentí triste, pero firme en mi decisión. Ya no podía seguir cargando con el peso de una familia que solo me veía como una herramienta útil, no como a un ser querido. Al día siguiente, Miguel me llamó. Su voz también estaba cargada de desesperación. «José», dijo con un tono bajo, casi suplicante, «yo no sé qué hacer. Las cosas han salido mal. Los proyectos han fracasado y nos estamos quedando sin dinero. Ya no tenemos forma de seguir adelante sin ti. Por favor, necesito que me ayudes una vez más». Escuché su voz, pero dentro de mí algo se rompió. El mismo ciclo. Siempre lo mismo. Me sentía abrumado por la tristeza de ver que Miguel, quien siempre fue tan confiado y seguro, ahora me pedía ayuda, como si yo fuera la única solución a sus problemas. ¿Cuándo había dejado de ser su suegro para convertirse en su banco personal? Lo dejé hablar, y cuando terminó, respondí con la misma firmeza. «Miguel, ya no puedo hacer más. No puedo seguir ayudándolos. Ustedes tienen que aprender a hacerse responsables de sus vidas. No soy una fuente inagotable de dinero. Ya no». Un largo silencio siguió a mis palabras. Después, Miguel murmuró un «lo siento», tan bajo que casi no lo escuché. No le respondí. No había nada más que decir. Cerré el teléfono con una sensación de agotamiento. ¿Por qué siempre me sentía como el culpable? ¿Por qué siempre se me hacía responsable de sus problemas? Durante los siguientes días, las llamadas siguieron, pero ya no las contesté. Mi mente estaba decidida, mi corazón cansado. La idea de regresar nunca me cruzó por la cabeza. Había llegado al límite. El tiempo pasaba, y aunque al principio la soledad me aplastaba, poco a poco empecé a sentir algo que no había experimentado en años: libertad. De alguna manera me encontraba a mí mismo de nuevo, sin el peso de las expectativas ajenas. Caminaba por la ciudad, pasaba horas en los parques, sentía que estaba recobrando lo que había perdido. Incluso por primera vez comencé a disfrutar de las pequeñas cosas, esas que siempre dejé de lado por atender las necesidades de los demás. Aunque mi vida había dado un giro inesperado, empecé a pensar que tal vez la soledad no era tan mala. Al menos
era mi soledad. Al menos ahora podía decidir por mí mismo. Sin embargo, lo que más me preocupaba era Carolina. En algún rincón de mi corazón aún la quería, y aunque había decidido poner distancia entre nosotros, las noticias que me llegaban a través de Zara me preocupaban. Carolina y Miguel no estaban bien. Sus finanzas seguían cayendo, y la tensión entre ellos solo aumentaba. Pero en mi mente la decisión estaba clara. No podía seguir siendo la solución. Una mañana decidí que debía ver cómo seguían las cosas. Tomé un tren hacia la ciudad, sin rumbo fijo, con la esperanza de que al menos, si veía que las cosas realmente se habían arreglado, podría encontrar algo de consuelo. No para ayudar, no para ofrecer más dinero, sino para ver si ellos habían realmente cambiado. Cuando llegué, me senté en una cafetería y me sentí extraño, viendo el bullicio de la ciudad que antes me era tan ajeno, pero ahora me resultaba cómodo. A los pocos días, Zara vino a visitarme. La vi entrar, con su sonrisa tranquila, tan diferente a las expresiones tensas de Carolina y Miguel. «Abuelo», me dijo mientras se sentaba a mi lado, «mamá y papá están empezando a ver lo que significa estar sin ti. Están buscando trabajo y no dependen de ti como antes. Pero lo más importante es que están entendiendo que deben levantarse por sí mismos». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Zara, mi nieta, siempre entendió más que los demás. Yo sentí orgullo de ella, y su visita me llenó de esperanza. Si alguien iba a romper el ciclo, sería ella, alguien que nunca me había visto como un recurso, sino como alguien que, con el tiempo, también necesitaba aprender a vivir su vida. Pero mientras miraba a Zara, no pude evitar preguntarme si, de alguna manera, todo lo que había hecho había valido la pena. ¿Había hecho lo correcto al irme? ¿Estaban, finalmente, todos aprendiendo la lección que yo había intentado enseñarles durante tanto tiempo? En el fondo supe que sí. Ya no había vuelta atrás. La vida era mía para vivirla. Y eso, de alguna manera, me dio paz. Una mañana común, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar mi pequeño departamento, sonó el teléfono. Al principio no pensé mucho en ello. Era temprano, y generalmente no esperaba noticias de nadie, mucho menos de mi familia. Estaba acostumbrado a la paz que ahora reinaba en mi vida. Pero al ver el nombre en la pantalla, mi estómago dio un vuelco. Ethan. No sabía qué esperar. Durante tanto tiempo lo había visto como un hombre que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Había sido mi yerno por años, pero lo que recuerdo de él no son momentos de cariño, sino de constantes peticiones, de expectativas, de algo que siempre necesitaba para resolver sus propios problemas. Siempre creí que, si me llamaba, era por una razón. Y en mi mente, esa razón siempre había sido pedir más dinero, más apoyo. Decidí contestar, aunque la incertidumbre me invadía. «¿Sí?», respondí, intentando mantener la calma. La voz de Ethan al otro lado del teléfono me sorprendió. «Abuelo, soy Ethan. Quiero verte, por favor. Necesito agradecerte algo muy importante. He cambiado». Su tono era diferente al de antes. No era el mismo hombre arrogante y confiado que solía ser, sino uno lleno de humildad, de arrepentimiento, como si fuera una persona completamente distinta. Me sorprendió y no pude evitar un suspiro. ¿Qué había sucedido? ¿Era realmente un cambio o simplemente otro intento de conseguir algo de mí? Después de un breve momento de duda, me decidí a abrir la puerta.
No sabía qué esperaba de esa conversación, pero algo en su voz me dijo que al menos merecía escuchar lo que tenía que decir. Lo vi llegar frente a mi puerta, algo nervioso, con las manos en los bolsillos. Al verlo, algo en su rostro me hizo ver que las cosas realmente habían cambiado. Su expresión ya no era la de alguien que se sentía superior, sino más bien la de alguien que había tocado fondo. Lo invité a pasar y nos sentamos en mi pequeño comedor, el lugar que solía estar lleno de voces y risas. Ahora solo quedaba el silencio. «Te debo una disculpa, José», comenzó, rompiendo el hielo. «Lo que quiero contarte no es fácil para mí, pero quiero que sepas que lo que pasó, lo que te hice, ha sido un error. He aprendido de la manera más difícil y no me siento bien con lo que hice». Me quedé en silencio. Nunca había escuchado a Ethan hablar de esta manera. Normalmente era un hombre de pocas palabras, siempre buscando justificar sus actos. Pero esta vez no había defensas, no había excusas. Solo un hombre que, al parecer, había tocado fondo. «Mis negocios fracasaron, José. Todo lo que construí, todo lo que creí que era seguro, se vino abajo. Pensé que todo estaría bien si solo pedía ayuda, pero me equivoqué. Nadie me iba a salvar. Me vi obligado a trabajar en un taller de mecánica, algo que nunca pensé que haría. Y lo he hecho por meses. Me ha costado mucho, pero finalmente estoy empezando a entender lo que significa trabajar de verdad, lo que significa ganarse el pan con esfuerzo». Mi corazón dio un salto. Este era un hombre diferente, el mismo hombre que antes venía a mí con un aire de superioridad. Ahora me estaba hablando con sinceridad. Lo miré fijamente a los ojos, tratando de entender si lo que decía era real. Estaba claro que no esperaba nada de mí, al menos no materialmente. Pero, ¿había aprendido la lección? «Estoy aprendiendo a hacer las cosas por mí mismo, José», continuó, con un tono que reflejaba lo que sus palabras significaban. «Y lo más importante es que ahora entiendo por qué me alejé de ti. Creí que podía seguir contando contigo, pero te fallé, te usé, y ahora veo lo mal que hice. Quiero que sepas que nunca volveré a pedirte ayuda. No lo haré». Por un momento permanecí en silencio, procesando todo lo que me había dicho. Mi mente estaba llena de pensamientos encontrados. ¿Debía creerle? ¿Había cambiado realmente? En todos estos años nunca lo había visto tan vulnerable, pero en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez, después de todo, la vida le estaba enseñando lo que yo nunca pude. Decidí invitarlo a cenar. Preparé algo simple, como me gustaba. Durante la cena hablamos de los viejos tiempos, de cómo crié a Carolina, de cómo todo parecía más fácil cuando éramos jóvenes. Le conté historias sobre las luchas que enfrenté para mantener a la familia unida, para asegurar que todos tuvieran lo que necesitaban. Él escuchaba con atención, a veces asentía, otras veces simplemente miraba sus manos. En sus ojos pude ver una comprensión profunda, como si finalmente comenzara a entender el sacrificio que había hecho por ellos. La noche pasó en un ambiente tranquilo. Algo en el aire era diferente. Me sentía relajado, pero no por completo, aunque había algo en su actitud que me hacía pensar que, tal vez, había un cambio real en él. Todavía tenía mis dudas. Sin embargo, no pude evitar sentir una pequeña chispa de esperanza, algo que no había sentido en años. ¿Podría ser que Ethan, finalmente, se hubiera dado cuenta de lo que realmente importa en la vida? Cuando la cena terminó y Ethan se preparaba para irse, se acercó a mí
y me miró con una sinceridad que pocas veces había visto. «José», dijo en voz baja, «prometo que no volveré a pedirte nada más. Gracias por todo lo que hiciste por mí y por ser un buen ejemplo. Lo que sucedió fue un error, pero he aprendido. Ahora sé que tengo que ser responsable de mi vida». Lo miré y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz que no había sentido ni siquiera cuando vivía en mi antigua casa, rodeado de mi familia. La sensación de ver a Ethan, el hombre que alguna vez había sido arrogante y dependiente, ahora convertirse en alguien que realmente entendía el valor del trabajo y la responsabilidad, me llenó de una calma inesperada. «Te deseo lo mejor, Ethan», respondí suavemente. «Pero recuerda, no se trata solo de cambiar por fuera, sino de hacerlo de adentro. Y lo que has hecho hoy, al venir aquí, ya es un gran paso». Él asintió y se levantó, dispuesto a irse. «Gracias, abuelo. No te molestaré más. Te lo prometo». Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé mirando al vacío por un momento. No sabía si su cambio era definitivo, pero algo en mi interior me decía que tal vez al fin Ethan estaba en el camino correcto. Y aunque no podía estar seguro de lo que vendría después, sentí que, al menos, había hecho lo correcto al escucharle. A medida que me sentaba en mi sillón, con la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta, mi mente volvió a Carolina. Aunque no sabía si ella también cambiaría, si aprendería a vivir por sí misma, al menos Ethan había comenzado su camino. Y eso, para mí, era suficiente. Pero mientras pensaba en eso, algo más rondaba en mi cabeza. ¿Y Carolina? ¿Realmente cambiaría algún día? ¿O seguiría viéndome como una fuente interminable de ayuda? Suspiré y me recosté, mirando por la ventana. La vida seguía su curso, y aunque las preguntas persistían, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez todo lo que había hecho valdría la pena. La primera vez que escuché la voz de Zara, después de que me mudara al departamento, me sentí extraño. Al principio, solo la escuchaba de vez en cuando a través de llamadas rápidas o mensajes que, aunque amables, no parecían ser tan frecuentes como los de Carolina o Miguel. Pero Zara siempre fue diferente. Ella nunca me pidió nada, nunca me trató como una herramienta, como el resto de mi familia lo hacía. De hecho, era la única que no me veía solo como un proveedor, y eso me hacía sentir un poco menos solo. Una tarde de domingo, cuando ya había comenzado a adaptarme a mi nueva vida, Zara vino a visitarme. No me avisó antes, pero no me sorprendió. Siempre era así de espontánea. La vi entrar por la puerta, con su sonrisa cálida y esos ojos brillantes que siempre me recordaban a su madre cuando era joven. Aunque los días parecían ir más despacio para mí ahora, al ver su rostro, sentí que algo en mí se movía. No era solo la visita de mi nieta, sino que me dio la sensación de que algo en mi vida podría estar cambiando de nuevo, pero esta vez para bien. «Hola, abuelo», dijo con una sonrisa que hacía que mi corazón latiera con un ritmo más tranquilo. «Te traje algo», agregó, mientras sacaba una bolsa de tela. «Es solo un detalle. Quería compartir algo contigo. Me sorprendió un poco. Nadie me traía cosas ya. Todo estaba más tranquilo, más vacío, pero las palabras de Zara siempre me llenaban de un tipo de esperanza que no sabía que necesitaba. Miré la bolsa que contenía una pequeña planta en una maceta. «Es una planta que puedes cuidar», dijo, mientras la dejaba sobre la mesa. «Vi esta en el mercado
y pensé que te gustaría. Algo que puedas ver crecer. Gracias, Zara, respondí, aunque mi voz temblaba un poco. Nunca pensé que alguien me traería algo tan bonito. Ella se sentó frente a mí y comenzamos a charlar. Aunque nunca había estado tan acostumbrado a la compañía de alguien después de la muerte de mi esposa, sentí una cierta paz al escucharla. Zara hablaba sobre sus estudios y su trabajo a medio tiempo en un café cercano a la universidad. No me pedía nada. Solo quería contarme cómo estaba aprendiendo a administrar su tiempo, cómo estaba aprendiendo a ser independiente. No era algo que me sorprendiera, porque siempre había sabido que Zara era diferente. Pero esa tarde, escuchando su voz, sentí que por fin había algo que me daba la certeza de que aún podía haber esperanza para las generaciones que venían. Estoy trabajando en un café cerca de la universidad, dijo con una sonrisa tímida. Me estoy acostumbrando a los horarios, a las propinas. A veces es difícil, pero siento que lo estoy haciendo bien. Me he acostumbrado a no depender de nadie más. Y no necesitas ayuda, Zara. Si alguna vez necesitas algo, le respondí, aunque no quería parecer un anciano que ofrece más de lo que puede dar. Pero no podía evitarlo. Era mi nieta, y yo quería que tuviera lo mejor, incluso si eso significaba darle algo que ahora no tenía para nadie más. No, abuelo, me interrumpió con una mirada que me hizo sentir algo que no había sentido en años. No quiero tu ayuda. Quiero que veas lo que puedo lograr por mí misma. Esto es importante para mí. El peso de sus palabras se quedó conmigo durante el resto de la tarde. Me hizo pensar en todo lo que había pasado, en todo lo que había hecho por mi familia, y en cómo ella, Zara, con su juventud y su determinación, había llegado a entender algo que Carolina y Miguel aún no comprendían. Tal vez lo que ellos necesitaban no era más dinero de mi parte, sino una lección más importante. La lección de vivir por uno mismo. Después de un rato, la conversación se desvió a la familia. Zara me habló de su madre, de los problemas que veía en casa, y cómo Carolina y Miguel estaban lidiando con las consecuencias de sus propios errores. Pero en sus palabras no había crítica, solo una preocupación genuina por su familia, un deseo de que todo fuera mejor para todos. Abuelo, quiero ayudar a mamá y a papá, pero no con dinero, dijo con una mirada resuelta. Lo que quiero hacer es ayudarlos a entender que ellos deben encontrar su camino por sí mismos. Ya no puedo permitir que sigan viviendo con la expectativa de que tú siempre vas a solucionar todo. Al escucharla, una mezcla de tristeza y orgullo invadió mi pecho. Si alguien podía hacer entender a Carolina y Miguel lo que significaba ser responsable por sus propios actos, esa persona era Zara. No por sus palabras, sino por su ejemplo. Ella era el reflejo de lo que yo había intentado enseñarles durante años, pero ellos nunca entendieron. Voy a ahorrar algo de dinero, abuelo, continuó Zara. Voy a ayudar a mamá a pagar algunas de sus deudas, pero no lo voy a hacer sin condiciones. Si quiero hacer esto, ella tendrá que aprender a manejar su dinero y aprender a ser independiente. Y si acepta, tendrá que prometerme que no pedirá más ayuda a nadie. Zara, hija, dije con la voz temblorosa, estás haciendo lo que yo nunca pude hacer con ellos. Estás tomando las riendas de tu vida y eso me da paz. Ella sonrió, pero había algo más profundo en su mirada. Ella lo sabía y lo entendía.
Zara no solo estaba aprendiendo a cuidar de ella misma, sino que también estaba aprendiendo a guiar a su madre hacia el camino de la autodependencia. Voy a hacer todo lo posible para que mamá y papá cambien, pero de la manera correcta, añadió Zara. No quiero que sigan esperando que alguien más les resuelva los problemas. El día que Zara se fue, una sensación de tranquilidad invadió mi ser. Ya no era el hombre que una vez había cargado con toda la responsabilidad de una familia que no sabía cómo vivir por sí misma. Me di cuenta de que Zara estaba haciendo lo que yo había intentado hacer por tantos años. Cambiar las cosas desde adentro, desde el ejemplo, desde la voluntad de no permitir que la dependencia siguiera siendo una opción. Me quedé mirando la puerta cerrarse lentamente, pensando en lo que Zara había dicho. Tal vez mi trabajo no había sido en vano. Tal vez, aunque las cosas con Carolina y Miguel no cambiaran por ahora, alguien en la familia entendía finalmente lo que había intentado enseñarles durante tanto tiempo. Al ver a Zara irse, sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Sabía que la familia aún podía cambiar, y era gracias a ella, mi nieta, que había aprendido la verdadera lección de la vida, la independencia, la autodependencia y el valor de vivir con dignidad. Tal vez algún día Carolina y Miguel también lo entenderían, y aunque aún tenía mis dudas sobre lo que vendría, al menos sabía que Zara estaba en el camino correcto. Y eso, para mí, era suficiente. El sol de la mañana se colaba por la ventana, pero el aire en la casa se sentía pesado. Carolina despertó temprano, como de costumbre, pero esa mañana había algo diferente en su rostro. Había noches en las que el sueño se le escapaba por completo, y en esos momentos se le llenaba la cabeza de pensamientos agobiantes. Las preocupaciones financieras la mantenían despierta, y esa mañana no era diferente. Después de la salida de mi casa, las cosas no habían mejorado, sino que empeoraron. Mi decisión de marcharme parecía haber dejado un vacío que ahora se hacía más pesado que nunca. Carolina miró alrededor de la casa, aún desordenada por los vestigios de los intentos fallidos de negocio que Miguel había iniciado. El proyecto de bienes raíces que tanto había prometido no había dado frutos. Al contrario, les estaba arrastrando más profundamente en las deudas. El dinero que habíamos prestado para ese proyecto ahora parecía haberse desvanecido, como el aire en una tormenta. Carolina se frotó los ojos. Su mente luchaba por encontrar una solución. Pero la verdad era que ya no había una respuesta fácil. Miguel, por su parte, no estaba mejor. Se levantó tarde, como siempre, pero el estrés en su rostro ya era evidente. Se paseaba por la casa, hablaba consigo mismo y, de vez en cuando, revisaba las cuentas. Había miedos que nunca había tenido antes, y la situación financiera los tenía acorralados. Habían pedido prestado dinero a varios prestamistas, y ahora las cuentas acumuladas se habían convertido en una carga insoportable. No solo no podían pagar, sino que las llamadas de los acreedores se habían vuelto constantes, recordándoles lo que no podían cumplir. Carolina intentó calmarse. Lo que más temía, lo que más la angustió durante semanas, fue darse cuenta de que ya no tenía la fuente constante de apoyo que siempre había tenido. Yo. Después de que me fui, ella se dio cuenta de que, a pesar de que Miguel siempre hablaba de grandes planes y proyectos, la realidad era que sus decisiones no habían sido las mejores. ¿Cómo pudieron haber sido tan ingenuos? Intentó pedir ayuda a los viejos conocidos, a sus viejos socios de negocios, pero los rechazos fueron inevitables.
Nadie quería saber de ellos. Los prestamistas dejaron de contestar sus llamadas y los amigos de negocios que alguna vez les prometieron apoyo se alejaron cuando supieron que ya no había dinero. No era solo el dinero lo que les faltaba, también les faltaba la confianza. La vergüenza de haber caído tan bajo estaba tomando su tollo, y eso los aislaba cada vez más. Fue entonces cuando Miguel descubrió algo que ni él ni Carolina habían sospechado. Uno de los socios de Miguel, alguien en quien había confiado plenamente, los había estafado. Los documentos de inversión que habían firmado no valían nada. Los contratos de esos proyectos de bienes raíces estaban llenos de falsedades. Aquello que creían seguro y rentable no era más que una fachada vacía. Y en cuanto a los proyectos en los que habían invertido, los contratos eran ilegales, fraudulentos. No solo estaban en una mala situación financiera, sino que también se sentían traicionados. Miguel, visiblemente frustrado, le marcó a Carolina en cuanto descubrió la noticia. «Carolina, no sé qué hacer», le dijo con la voz quebrada. «Este tipo nos ha engañado. Todo lo que hicimos es una mentira. Los documentos no son reales. No hay nada con lo que podamos seguir adelante. Todo lo que hemos invertido, todo lo que hemos hecho, es inútil». Carolina sintió que el mundo se le venía abajo. No pudo responder inmediatamente. Tomó el teléfono en sus manos. Sus dedos temblaban mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Miguel, por su parte, caminaba de un lado a otro, como si la noticia fuera algo que aún no podía creer. Estaba tan atrapado en el caos, en la mentira, que ni siquiera podía ver con claridad cuál era el siguiente paso. Los proyectos, la inversión, todo lo que había creído y planeado, se había derrumbado ante sus ojos. «¿Cómo pudimos ser tan ingenuos?», susurró Carolina mientras se hundía en el sofá, mirando con desesperación los papeles que aún tenía en las manos. Los contratos, los papeles que ahora eran solo restos de un sueño roto, parecían burlarse de ella. Su respiración se volvió más pesada mientras las lágrimas comenzaban a asomarse. Miguel se acercó a ella, pero no sabía qué decir. Las palabras le faltaban, igual que las respuestas. «Lo siento», murmuró, pero sabía que esas palabras no alcanzaban para calmar el dolor. No sabía si podrían salir de esta situación. Ya no había a quien pedir ayuda. Habían cortado todos los lazos con los demás. Carolina y Miguel se enfrentaban a lo inevitable. Debían hacer frente a sus propios errores sin el respaldo de nadie. Lo intentaron todo. Miguel comenzó a buscar formas de salvar lo que quedaba, pero cada vez que iba a un banco o a un prestamista, la respuesta era siempre la misma. No, nadie les prestaría dinero. Nadie les confiaba nada, no después de todo lo que había pasado. Los sueños de un futuro mejor se desvanecían ante sus ojos. Carolina comenzó a buscar trabajo. Después de varios intentos, encontró algo a medio tiempo, en una tienda, pero ni eso era suficiente. La deuda seguía creciendo, y lo peor era la sensación de que nada mejoraba. Ella recordaba los días en que todo parecía más fácil, cuando papá estaba allí, cuando José se aseguraba de que no les faltara nada. Ahora su ausencia pesaba más que nunca. Una noche, mientras se encontraba en la cocina, Carolina miró por la ventana, viendo las sombras al caer la noche. Todo estaba oscuro, y la casa se sentía aún más vacía sin mi presencia. Recordó los días en los que José siempre estaba allí, dispuesto a ayudar, incluso cuando todo parecía estar perdido. Ella no lo había valorado en su momento, y ahora,
al sentir su ausencia, se dio cuenta de cuán equivocados habían estado. Entonces tomó una decisión. Escribió una carta a José. No sabía si él lo leería, si respondería, pero sentía que no tenía otra opción. La carta estaba llena de arrepentimiento, de palabras que nunca había tenido el valor de decirle antes. Sabía que él no quería saber nada de ellos, que ya había cortado todo vínculo. Pero ella aún quería intentar. Al menos sentía que debía intentarlo. Zara, como siempre, fue quien entregó la carta. Yo recibí la carta días después, a través de ella. Cuando la abrí, leí cada palabra con calma, pero algo dentro de mí me decía que no podía volver atrás. Mi decisión de no intervenir ya estaba tomada. Recordé todas las veces que había sido el único que sostuvo todo, el único que se sacrificó por la familia. No podía seguir siendo su tabla de salvación. Mi amor por ellos no significaba que debía seguir siendo su muleta. Decidí no responder. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio como un recuerdo de lo que había sido. El pasado no podía cambiarse y el futuro solo podía ser forjado por ellos, sin mi ayuda. No más. Mientras tanto, Carolina y Miguel comenzaron a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Aunque me mantenía alejado, sabía que algo en ellos había cambiado. Poco a poco, comenzaron a aprender a vivir sin depender de mí, a manejar sus propios problemas. Y aunque el proceso fue doloroso, también sabía que era necesario. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron un torbellino de sensaciones. Me encontraba completamente solo, y aunque al principio la soledad parecía un peso difícil de llevar, con el paso de las semanas me di cuenta de que había algo liberador en ella. No había prisas, no había voces pidiendo favores, ni expectativas que cumplir. Solo el silencio y la paz que tanto había buscado en mis últimos años, una paz que me había sido negada por las constantes demandas de mi familia. La rutina que adopté era simple, pero me traía una extraña satisfacción. Me levantaba temprano, como siempre lo había hecho, y me sentaba en la pequeña mesa de la cocina para disfrutar de un café tranquilo. Desde la ventana de mi departamento podía ver el ajetreo de la ciudad, pero no era un ruido molesto, sino un recordatorio de que el mundo seguía adelante y que yo, por fin, era parte de él sin tener que preocuparme por nada más. Comencé a leer más. Siempre me había gustado la lectura, pero en mi vida anterior nunca encontraba el tiempo para dedicarme a ello. Ahora mis tardes las pasaba en la biblioteca o en una cafetería tranquila, donde podía leer durante horas sin ser interrumpido. Encontré consuelo en los libros, sobre todo en aquellos que hablaban sobre la vida y las decisiones que tomamos. Sentí que, por fin, estaba entendiendo lo que significaba vivir para uno mismo. Poco a poco, me uní a un club de lectura. Fue algo que nunca había imaginado hacer, pero la idea de conocer gente nueva, gente que al igual que yo, disfrutaba de la tranquilidad y la independencia, me atrajo. Los miembros del club eran personas mayores, como yo, que también buscaban una forma de ocupar su tiempo y enriquecer sus vidas sin depender de los demás. Las conversaciones eran agradables y me hizo bien compartir con ellos historias sobre libros y la vida. Aunque estaba lejos de mi familia, me sentía menos solo. Encontré nuevos amigos y eso, aunque pequeño, era algo que jamás imaginé tener a esta edad. A veces me sentaba a pensar en mi familia, en Carolina, en Miguel,
y me daba cuenta de lo que había dejado atrás. Había tomado la decisión de irme, de cortar los lazos que me mantenían atado a una vida llena de demandas. Pero al mismo tiempo no podía evitar preguntarme cómo estarían. A pesar de lo que había sucedido, seguía queriendo lo mejor para ellos, aunque mi amor ya no fuera suficiente para cambiar las cosas. Sin embargo, estaba decidido a no volver. Sabía que si lo hacía, todo sería igual que antes, y yo ya no quería eso. Mientras tanto, Carolina y Miguel continuaban luchando con sus propios demonios. Las dificultades financieras seguían acechándolos, y aunque intentaban encontrar una solución, el peso de la deuda seguía siendo un fantasma en su hogar. Carolina, en un intento de mejorar la situación, comenzó a trabajar a medio tiempo en una cafetería. Miguel, por su parte, trataba de encontrar una forma de solventar sus problemas económicos, pero la situación parecía empeorar con cada día que pasaba. Ambos estaban atrapados en una espiral de frustración, y el hecho de que yo ya no estuviera allí para ayudarles solo aumentaba su ansiedad. No obstante, había algo en Carolina que, aunque me doliera, era necesario. Estaba aprendiendo a hacer las cosas por sí misma. Comencé a escuchar esto de Zara, quien, de alguna manera, seguía siendo mi conexión con ellos. Zara me llamaba todos los fines de semana, y aunque las noticias sobre Carolina y Miguel nunca eran buenas, me sentía algo aliviado al saber que mi nieta seguía adelante con su vida. Ella nunca me pidió nada, solo me mantenía informado y compartía con entusiasmo los pequeños logros que había alcanzado en su vida. Una tarde, mientras me encontraba en mi sillón, disfrutando de una taza de café, Zara vino a visitarme. Se sentó frente a mí con una expresión decidida en su rostro. Abuelo, mamá y papá están intentando levantarse. Están trabajando mucho, aunque a veces parece que todo está en su contra. Mamá está empezando a entender lo que significa ser independiente. Pero aún hay algo más que tengo que hacer. Zara hablaba con una madurez que me sorprendía. No solo había entendido lo que significaba ser responsable, sino que también estaba tomando las riendas de su vida y, de alguna manera, las riendas de la familia. Zara me confesó que había decidido ayudar a su madre y a su padre, pero no de la forma en que yo lo había hecho. Voy a darles un préstamo, abuelo, pero no lo haré sin condiciones. Ellos deben aprender a administrar su dinero, y si mamá acepta, tendrá que prometerme que va a cambiar, que no pedirá más ayuda. Lo que haces, Zara, es más de lo que yo podría hacer por ellos, respondí, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que mi nieta había comprendido lo que yo había intentado enseñarles durante años. En ese momento sentí que, a pesar de mi decisión de irme, algo bueno estaban haciendo de todo esto. Mi familia, aunque de manera lenta y dolorosa, comenzaba a aprender lo que significaba vivir por sí misma. Los días pasaron y yo seguía mi rutina en la ciudad. Mi vida no era fácil, pero había encontrado algo que me faltaba: paz. Ya no tenía que preocuparme por nadie más. Ya no tenía que cargar con los problemas de mis hijos. Vivía para mí mismo, y aunque la soledad me acompañaba, sentía que finalmente estaba viviendo una vida que valía la pena. Cada mañana salía a caminar por las calles que nunca había conocido. Me detenía en un banco del parque a leer, y por la tarde me reunía con mis nuevos amigos del club de lectura. De vez en cuando pensaba en Carolina y Miguel. No sabía si alguna vez llegarían a comprender lo que yo había intentado enseñarles, pero sabía que algo dentro de ellos comenzaba a cambiar. La verdadera lección de la vida
no es dar, sino enseñar a otros a vivir por sí mismos. Una mañana, Zara vino a visitarme con una sonrisa en el rostro. Abuelo, mamá está aprendiendo a manejar sus finanzas. Está trabajando más horas y, aunque es difícil, está comenzando a ahorrar. Papá también está comenzando a entender que debe actuar por su cuenta. Me sentí profundamente orgulloso. Había tenido la oportunidad de enseñarles a través de mi ejemplo, y aunque no pude estar allí para ellos como siempre lo hice, ahora podía ver que mis sacrificios no habían sido en vano. Carolina y Miguel finalmente comenzaban a aprender lo que yo había intentado enseñarles durante tanto tiempo. Por la tarde, mientras estaba en el parque, miraba los árboles y los niños jugando. Sentía una sensación de satisfacción. No me importaba si Carolina o Miguel entendían ahora lo que significaba ser responsable. Lo que importaba era que Zara lo había entendido y lo había hecho por ella misma. La libertad que tanto había buscado estaba finalmente en mis manos. Ya no tenía que preocuparme por nada más que por mí mismo. La vida seguía su curso, y aunque mi familia estaba lejos, su bienestar ya no dependía de mí. Podía ver que, al final, mis decisiones habían valido la pena. El sol ya estaba descendiendo cuando escuché un suave golpeteo en la puerta de mi departamento. Al principio pensé que podría ser el viento o algún vecino distraído, pero el sonido persistió. El corazón me dio un vuelco. No estaba preparado para enfrentarme a ellos de nuevo, no aún. Era Carolina y Miguel. Sabía que tenían que estar allí. No podía ser otra persona. Me levanté lentamente de la silla, respirando hondo antes de acercarme a la puerta. No sabía si quería verlos, pero la verdad es que sabía que el momento tarde o temprano llegaría. Después de todo, ¿qué más quedaba por decir? No tenía sentido seguir posponiéndolo. Me quedé de pie unos segundos frente a la puerta, mirando a través del pequeño espacio entre la rendija, observando a Carolina y a Miguel de pie allí, de la mano, con una expresión que no había visto antes. Estaban agotados, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus ojos reflejaban el peso de todo lo que habían pasado, y aunque la tensión entre nosotros seguía siendo palpable, también percibí algo nuevo en sus rostros: vulnerabilidad. No quería abrir la puerta, pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Así que lo hice. Con un ligero tirón, la puerta se abrió, y allí estaban, en el umbral, en silencio. Carolina llevaba un pastel, uno de esos pastelitos que solía hacer cuando estábamos juntos, como si intentara usar algo simbólico para suavizar la situación. «Hola, papá», dijo Carolina con una voz que no era la misma de siempre. Su tono sonaba cansado, pero también lleno de arrepentimiento. Miguel, a su lado, estaba visiblemente incómodo, moviéndose de un pie a otro mientras miraba al suelo, evitando mi mirada. Me quedé allí sin decir una palabra, observando el pastel que Carolina llevaba en las manos, como si fuese la clave para todo lo que había sucedido entre nosotros. Finalmente, sin que ninguno de los dos dijera nada más, me aparté y les hice un gesto con la mano para que entraran. No tenía ganas de hablar de inmediato, pero sabía que necesitaba escuchar lo que tenían que decir. Nos sentamos a la mesa, la atmósfera cargada con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Nadie hablaba, ni siquiera Carolina, que normalmente era la que rompía el hielo. Ella miró el pastel, luego me miró a mí, y finalmente soltó un suspiro. Fue Miguel quien rompió el silencio. «José».
Su voz sonaba diferente, quebrada, como si tuviera que tomar aliento antes de hablar. Sabemos que nos hemos equivocado, no solo en cuanto al dinero, sino también en lo que te pedimos. Yo no sé ni cómo empezar a explicarte lo que pasó, pero me doy cuenta de que te hemos fallado. Carolina lo miró a él, luego se volvió hacia mí, y con voz firme, aunque temblorosa, dijo: «Papá, te pedimos perdón, por todo, por las palabras que te dijimos, por echarte de nuestra casa. No entendíamos lo que significabas para nosotros hasta que te fuiste. No sabes lo que significa no tenerte cerca ahora». Me quedé en silencio, observándolos. Ya no sentía ese deseo de gritarles, de reprocharles todo lo que había pasado. Estaba cansado, pero algo dentro de mí me decía que no debía ceder, no esta vez. Sabía que las palabras de Carolina y Miguel no eran suficientes. La culpa no se lava con simples disculpas. Ustedes siempre creyeron que lo más importante era el dinero. Respondí finalmente, en un tono calmado, aunque firme. Pero se equivocaron. El dinero no resuelve todo. Y yo no soy un cajero automático al que puedan recurrir cada vez que tengan problemas. He dado todo lo que podía, y aún así no fue suficiente para ustedes. Carolina bajó la mirada, y Miguel se quedó callado, observando sus manos. El silencio volvió a llenar la habitación. Me costaba verlos así, pero sabía que este momento debía llegar. No podía seguir permitiéndoles que se apoyaran en mí. Miguel fue el siguiente en hablar. «José, yo sé que te hemos utilizado. Pensé que siempre podríamos recurrir a ti. Pensé que todo lo que hacía, aunque fuera mal, sería perdonado porque siempre tendrías algo para ayudarnos. Pero me equivoqué. He aprendido de la peor manera que no se puede vivir de esa forma. El proyecto de bienes raíces que intentamos hacer fracasó por mi falta de experiencia y mi arrogancia. Pensé que lo tenía todo bajo control, pero no fue así. Te fallé y te pido perdón». Escuchar a Miguel decir esas palabras me conmovió. No era la arrogancia que solía mostrar, sino una sincera humildad. Algo había cambiado en él, aunque no podía estar seguro de si era suficiente. Pero estaba claro que lo que sucedió lo había afectado profundamente. Había aprendido algo, al menos. «Lo que aprendiste, Miguel», respondí, «es lo que debieron aprender desde el principio. La vida no se trata de esperar a que otros resuelvan tus problemas. Se trata de aprender a levantarse cuando caes. Y eso es algo que ustedes deben hacer por sí mismos». El ambiente estaba cargado. La tensión seguía flotando, pero algo en mí comenzó a cambiar. Yo ya no era la persona que resolvería todos los problemas. Ya no podía seguir siendo su punto de apoyo incondicional. Necesitaban aprender a caminar sin mi ayuda. Ya no había vuelta atrás. Finalmente, Carolina habló. «Papá, no sé cómo hacer que todo vuelva a ser como antes, pero estoy dispuesta a intentarlo. Ya no puedo seguir dependiendo de ti. He estado tan ciega, pero ahora veo lo que hice. Te fallé y me arrepiento». Su voz se quebró, y en ese momento me di cuenta de que realmente había algo en ella que había cambiado. Pero, ¿sería suficiente? Me quedé allí, mirando a ambos, y pensé por un momento antes de responder. Lo que ustedes necesitan no es que los siga ayudando. Lo que necesitan es aprender a ser responsables, a hacerse cargo de sus vidas. Yo no puedo seguir siendo su salvavidas. Este es el momento para que ustedes se enfrenten a la realidad y aprendan lo que significa vivir con dignidad. Carolina y Miguel se miraron el uno al otro.
Nadie dijo nada por un rato. Finalmente, Carolina se levantó y se acercó a mí. «Papá, haremos lo que sea necesario. Aprendimos la lección. Y te prometo que no volveremos a pedirte más ayuda». La verdad, algo en mi corazón se suavizó al escucharla. Al menos ella lo entendió. Al menos ella lo estaba intentando. Mientras la veía salir por la puerta, sentí una sensación extraña. Una mezcla de dolor y alivio, pero también esperanza. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé quieto en mi lugar. Lo que había sucedido no era lo que había esperado, pero tal vez era lo que necesitaban. Y aunque no sabría lo que vendría después, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto. La familia había regresado, pero ya no era la misma. Y yo, por fin, estaba aprendiendo a dejar ir. Después de la reunión con Carolina y Miguel, noté que algo había cambiado en ellos. Algo que, aunque no lo dijeran en voz alta, se reflejaba en sus actos y en sus palabras. Estaba claro que la caída había sido más profunda de lo que jamás habrían imaginado. Sin embargo, también era evidente que estaban comenzando a levantarse, a pesar de las dificultades que seguían enfrentando. Miguel, que siempre había sido un hombre de grandes palabras y proyectos, finalmente se había dado cuenta de que no todo en la vida se podía lograr con solo hablar. El negocio de bienes raíces, la inversión que pensó que los haría ricos, se había desplomado ante sus ojos. Pero en lugar de rendirse, comenzó a buscar trabajo, algo que nunca habría hecho antes. Encontró una oportunidad en una pequeña empresa de construcción, donde, según me contó Zara, estaba aprendiendo habilidades que había olvidado hace tiempo, aquellas que había ignorado mientras perseguía sueños vacíos. A pesar de todo, había algo que me hizo sentir algo parecido a la esperanza. Miguel estaba trabajando, no solo por dinero, sino porque había entendido lo que realmente significaba ganarse la vida. Carolina, por su parte, también empezó a encontrar su propio camino. Se levantaba temprano todos los días para ir a un trabajo a medio tiempo en una cafetería. Las horas eran largas y cansadas, pero nunca la había visto tan decidida. Estaba aprendiendo a ser responsable, a no depender de nadie más que de sí misma. Las deudas seguían siendo un problema, pero estaba tomando las riendas de su vida, aunque de una manera lenta. Algo en su mirada había cambiado, y eso me dio paz. Finalmente, Carolina estaba entendiendo la lección que me había costado tanto enseñarles a ambos. Un domingo, mientras disfrutaba de una tarde tranquila en mi pequeño apartamento, Zara vino a visitarme. Ella siempre fue la única que, a pesar de todo lo que había sucedido, nunca dejó de mostrarme cariño y respeto. No me pedía nada, no me culpaba, solo compartía su vida conmigo. Esa tarde me senté con ella en el pequeño salón, observando el sol a través de la ventana. «Abuelo, mamá y papá están mejorando», me dijo con una sonrisa. «Están empezando a ser más responsables. Sé que esto no ha sido fácil para ellos, pero están trabajando muy duro. Mamá ya no depende de ti para todo. Está pagando sus deudas, aunque le cuesta, pero está aprendiendo a manejar sus finanzas». Las palabras de Zara me hicieron sentir una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Aunque mi familia había pasado por tanto dolor y sacrificio, finalmente estaban aprendiendo lo que significaba la independencia. No era algo que pudiera cambiar de la noche a la mañana, pero ver a Carolina y Miguel empezar a levantarse me dio la esperanza de que todo lo que había hecho, aunque doloroso, no había sido en vano.
Zara me miró con una expresión que no pude leer al principio. Había algo más que quería decirme, algo importante. Abuelo, quiero agradecerte por todo lo que me has enseñado, no solo a mí, sino a mamá y a papá. Aunque ellos no lo vean todavía, sé que están aprendiendo. Y yo también. He estado trabajando a medio tiempo en un café. Y aunque es difícil, me siento feliz porque estoy haciendo las cosas por mí misma. Estoy ahorrando dinero para ayudarles, pero no quiero que sea una ayuda como la que tú les has dado. No quiero que sigan dependiendo de ti. Quiero ayudar, pero con condiciones. Si mamá necesita ayuda, quiero que sea para que aprenda a manejar sus propias finanzas, no para que siga pidiéndote más. Su decisión me llenó de orgullo. Zara no solo había aprendido lo que yo había intentado enseñarles a todos, sino que también había encontrado la manera de ayudar a su madre, pero de una manera que promoviera la independencia, no la dependencia. No sé cómo agradecerte, Zara, le dije, sintiéndome más aliviado de lo que esperaba. Lo que estás haciendo es más grande de lo que yo pude lograr. Estás tomando el camino que yo nunca pude hacerles ver. Zara sonrió tímidamente y luego se levantó para irse. Antes de salir, se acercó y me dio un abrazo. Te quiero mucho, abuelo. Gracias por siempre estar allí, aunque no lo entendiera antes. Cuando ella se fue, me quedé sentado en mi silla, mirando la planta que había colocado en mi mesa. Era algo tan simple, pero me recordaba que la vida no tiene que ser complicada para ser significativa. A veces, los cambios más pequeños, las decisiones más sencillas, son los que realmente marcan la diferencia. Las semanas pasaron, y por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentirme en paz. Ya no era el hombre que solo se ocupaba de los demás. Había encontrado mi lugar, mi propio ritmo. Mi vida era tranquila, sencilla, y aunque la soledad a veces me abrazaba, ya no la sentía como una carga. Había aprendido a disfrutar de mi independencia, a valorar la libertad de poder elegir qué hacer con mis días. Sin embargo, aunque me sentía mejor que nunca, siempre había algo en mi mente que me preocupaba. Carolina y Miguel estaban mejorando, sí, pero ¿serían capaces de mantener este cambio? ¿Realmente podrían seguir adelante sin depender de mí? Siempre los veía como mis hijos, pero a la vez me daba cuenta de que nunca sería suficiente para ellos si no aprendían a vivir por su cuenta. Una tarde, después de que Zara me visitara, Carolina me llamó. Su voz era suave, diferente a la de antes. Papá, te he estado pensando mucho. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho y también por haberte ido. Sé que no lo entendí antes, pero ahora lo veo. Necesitaba aprender a ser responsable, y sin tu ayuda me he visto obligada a hacerlo. Gracias por darnos la oportunidad de aprender, aunque fuera difícil. No pude evitar sonreír mientras escuchaba su voz. Me alegra que finalmente lo entiendas, hija. A veces, las lecciones más difíciles son las que valen la pena. Ahora, sigan adelante y no miren atrás. El teléfono se apagó y dejé que el silencio me rodeara. Mi hija, finalmente, había entendido lo que yo había tratado de enseñarle. El camino sería largo para todos, pero sabía que de alguna manera la familia comenzaba a caminar sin mí. Y eso, en mi corazón, me daba paz. Esa tarde, mientras observaba el atardecer desde mi ventana, me di cuenta de que la vida no siempre nos da lo que esperamos, pero sí nos da lo que necesitamos. Mi familia, aunque rota, estaba encontrando su camino.
y yo, por fin, había encontrado el mío.